Estoy aquí otra vez con la segunda parte del video del sistema de electrolisis. Como ya les había explicado en la primera parte, es un sistema que se utiliza mucho en la industria para dar un recubrimiento, pues más protección a las piezas metálicas, que duren más, que no se oxiden. Y normalmente es lo que hacen, darle unos baños de unos componentes que hacen que el metal sea más duradero, más protegido. Entonces esta es la segunda parte. Si se dan cuenta, aquí fue donde nos quedamos. Todavía falta otra parte, casi todo como este, para que funcione el sistema. Ok, entonces esperemos que sí les haya interesado, que me comenten, que me digan qué le falta, qué no le falta, qué les gustaría que tuviera, qué proyectos quisieran ustedes que yo incluyera en los videos para practicar. De este, les voy a mostrar mis PLCs donde doy clases o donde doy los cursos. Para ver, permítanme. Este es de la marca Omron. Este sistema es un PLC modular, el cual nos permite hacer prácticas. Trae muchos módulos interesantes, los cuales podemos practicar para la programación. Ok, miren. Es un PLC muy robusto. Con este PLC fácilmente se puede automatizar una fábrica completa. Trae muchas entradas y salidas. También trae sus HMI por si quieren cursos complementarios con HMI. Bueno, este es el de la marca Omron. Ahora permítanme mostrarles de la marca Siemens. Permítanme. Este es el tablero de la marca Siemens. Igual también tiene todas sus entradas, salidas, tiene todos sus complementos para el curso, sensores, un HMI, todos. Con eso fácilmente pueden aprender a programar PLC, ¿ok? La idea es que le metan mano a los PLCs físicos. No estoy en contra de los PLCs ¿cómo se llama? De los simuladores, pero pues no es lo mismo, no es lo mismo practicar con equipo real que un simulador. Entonces, yo recomiendo 100% que sean PLCs reales, ¿ok? Aquí están HMIs también. HMI. Ok. Pues quería mostrarles mis PLC para los cursos, para que si se animan, pues muy a la orden, ¿ok? Bueno, ya estamos aquí en la segunda parte. Si recuerdan ustedes, en el primer video nos quedamos en esta parte de aquí que es KM10. Ok, ahorita aquí hay tres condiciones: una, dos, tres, cuatro, cinco condiciones las cuales me van a activar KM10. Todavía nos hace falta una. Ok, a ver, aquí necesitamos un sensor nuevamente abierto. Necesitamos un normalmente abierto. Vamos a cablear de una vez. Entonces aquí el sensor es un F7 y este es de K15. Depende de K15. Ok, aquí necesitamos otro sensor, un cerrado, que sería F2. Ok, y a la salida va conectada a K10, a KM10. Esta va conectado con esta. Espérenme, sí. Pero aquí todavía le faltan algunas cosas. Aquí le falta KM10. Sí, no, está bien, estaba bien.
Vamos a ponerle su puntito porque muchas veces por eso no funciona. Entonces aquí, para que prenda a KM10, necesita 1, 2, 3, 4, 5, 6 condiciones, ¿ok? Bueno, aquí ya vamos. Ahora vamos a poner nuestro botón reset. Nuestro botón reset va a ser uno con enclavamiento. Que este nos va a devolver a los motores en su posición como original, ¿ok? Esto nos va a activar una electroválvula que se va a llamar KM16. No, sí, esto es K16 nada más. K16. Voy a ponerla un poquito más para acá para que nos quepa una lámpara. Pues creo que aquí. Se va a llamar reset. Ok, es el botón reset. Y va a ser K16. Entonces vamos a cablearle. Y también nos va a activar pues, una lámpara que además que nos indique que se está activando acá. Este va a ser el H3. Y de hecho va a ser amarilla o ámbar, que es un código de colores. Ok. Espérame, aquí el cableado estoy poniendo mal. Muy bien. Ahí está. Es la lámpara de reset. Y aquí me voy a poner un contactor. Ahí está mi botón de reset. Vamos a poner que se vea un poquito más para acá. Aunque tengamos que modificar aquí el cableado. Muy bien, ahí está. Ahora vamos con la parte siguiente. Bueno, ya pusimos el reset, la lámpara. Ahora vamos con un sensor. Que es F16. No es cierto, pero ¿en cuál de F16? F2. F2. Un abierto. Y necesitamos otro todavía. Otro abierto. Necesitamos un abierto de este. Y necesitamos un enclavamiento. Y este nos va a activar una electroválvula. Que este va a ser nuestro K5. K5. F2. Este va a ser nuestro F4. Que está K4. Acuérdense que F4 son sensores. Y K1. K1. Muy bien. Aquí nos falta uno todavía. No están bien K5. Aquí el enclavamiento tienes K5.
K5. Vamos a cablear. Ahí están. Y el enclavamiento va a ser desde arriba. Con cualquiera de las dos se debe quedar enclavado. Cualquiera de los dos sensores. Ahí está. Bueno, ahora vamos con el siguiente. Dos sensores también. Dos abiertos. Un abierto, que es nuestro enclavamiento. Va a ser parecido al que hicimos ahorita. Ok. Un abierto y un cerrado. Un abierto. Y aquí vamos a utilizar dos cerrados. Les voy a comentar que pues sí me tardé un buen 2 días para desarrollar la lógica, porque sí está complicado por los movimientos repetitivos que tiene. Si fuera más, que no fueran movimientos repetitivos, pues sería más fácil, pero no. Aquí necesitamos una que es K7, que es un K7. K7, vamos a dar un K7, que es un enclave. Y aquí el primer abierto va a ser K1, que es el que nos para el sistema. Aquí va a ser un cerrado K8. El otro cerrado K9 y K7, ¿ok? Y aquí K7, aquí me faltó cablear un poquito. Muy bien, ahí está. Entonces la siguiente. Ahora nos vamos con el siguiente movimiento, que es, vamos con el K8. Que este es F2. Vamos a ponerlo como F2 y F3. Y aquí vamos a poner un abierto de K1. El K1 va a aparecer mucho porque es el que nos para el sistema. Y un cerrado de K10. Y este nos va a activar K9. Nos va a activar K9. Ok. No es cierto, estoy mal. K8. K8. Entonces, así K8 es F2, F5, K1, K9. Y aquí también es K9. 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 Muy bien. Vamos a cablear. Y nos falta nada más su memoria. K8. Este va a la salida de los sensores. Terminamos K8. Ahora vamos con el K9. Ok.
está K8 y está el sensor, un abierto de F5. Y está otro sensor abierto. Y está un abierto del relé. Y está un cerrado de otro relé. Que en este caso es K10. K10, K1. K1. F3, un sensor F3. Y F5. F5. El de arriba F5, K8, va a depender del paso anterior. Me falta nada más un clave. No es cierto. K9. K9 porque aquí no le hemos puesto todavía el relé de K9. No quiero que se vaya a hacer muy chico. Muy bien. Vamos a cablear todo. Me faltó aquí. Quedamos que este era K9. K9. Ahí está, ya terminamos con K9. K10, K1. Muy bien. Vamos a guardarlo. Ok. Ahora vamos con el K10. Que igual son dos sensores abiertos. Un cerrado, aquí ya cambia, es un cerrado. Un abierto y un cerrado. Un cerrado y un abierto. Vamos a cablear para no hacernos bolas. Ahí está. Entonces quedamos que el primero es F6. El primero es F6. Es F3. F3. El tercero es F2. A ver, F6, F3, F2, F2, F2. Y el cerrado es F2, es K1. No es cierto, es K11. K11 y K1. K1. Que ese nos va a activar K10. K10, ok. Nos falta nada más un enclave. K10. Que este va a estar desde la entrada, librando los dos sensores. Muy bien, estamos con el K10. Ahora vamos con el K11.
Igual también son dos sensores abiertos. Un abierto y un cerrado. Un abierto, un cerrado. Y su memoria. Vamos a cablear. Este debe ser desde aquí, desde los dos sensores. Que es K11. La memoria de K11. Vamos, nos faltó aquí el relevador K11. Muy bien, falta cablear nada más. Es mucha talacha esto de andar cableando y todo eso. Que este ya lo tengo pensado, pero cuando uno lo está diseñando, sí está un poco más complejo, porque va uno yendo a prueba y error hasta que le encuentra uno la secuencia. K1 y K12. K12. Ok. K11. Vamos ahora con el K12, que igual también son dos sensores abiertos. Su enclave. Dos abiertos, aquí van dos abiertos. Y K12. Bueno, vamos a cablear. Muy bien. El enclave. Y este viene desde acá. K12. 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 F6, aquí es F6. F6. Y el segundo, F3. Aquí va K11. Perdón. Aquí va K11 y K1. K1, ok. Bueno, aquí ya terminamos con el K12. Bueno, ahora vamos con el motor, el KM2. Es uno de los motores. Voy a guardarlo. Así está K12. K12. A ver si está K12 y está K1. K1. Está K12, K1. Y está el sensor cerrado F7. Si está F7. Si está el sensor F7 cerrado, es una de las condiciones para que trabaje.
En este caso ya es la... Deja alinearla, ahí está. Este es KM2. Es uno de los motores. Ahí está. KM2. Ahora, esta es una condición, pero también necesito un enclave. Que es del mismo, KM2. KM2. Pero este viene desde los dos sensores. KM2, no, desde la salida del sensor, este. KM1, KM2, KM1. Muy bien. Pero también tiene otra condición. Si está K16, va a haber un K16. Y si estamos en un cerrado F7, es ya cuando llega al final. F7 ya es el... De hecho es el regreso, ¿eh? Ya es el regreso del motor. F7 ya indica que el motor otra vez está en posición. Y es un cerrado. K16 y F7. Esto va conectado aquí. Ok, aquí en estas dos condiciones va a entrar y salir el motor. Muy bien. Ahora vamos con el KM2. Vamos con otro. Si está K12. Si está K12. Y está K1. K1. Que esté el sensor cerrado de F2. Que esté el sensor cerrado de F2. Me active K16. K16. Vamos a cablear. Ahí está. Y no es cierto, no es K16, es K15. KM2, K15 y necesitamos su enclavamiento, que es el primero nada más. K10, K15. Muy bien. Sería... Vamos a checar, bueno, vamos a poner su alimentación de este... Aquí.
Ok, muy bien, aquí vamos todos. Entonces estamos checando, sí. Parece que ahí está. Vamos a checar qué más nos falta. Ok, pues vamos para probar. Ahorita regreso, voy a tomar agua y bueno, ya estamos aquí, vamos a probar. Vamos a probar todo el sistema. Ya se ha terminado todo, aquí están los motores. Vamos a ver si es cierto. Le voy a dar room. El botón rojo de paro está activado. Estoy esperando que les dé. Ok, activo mis motores. Entonces, si recuerdan, le doy run, pero no va a trabajar todavía hasta que no detecte el sensor. En este caso, este sensor detecta una pieza que está en la canastilla, ¿ok? Bueno, pues, aquí está mi sensor. Digo que el programa no tiene un sensor como tal, sino el símbolo. Entonces yo desde aquí voy a trabajar, ¿ok? Entonces voy a simular como que voy a poner una pieza y lo detecta. Activo. Luego sube la pieza. Empieza a correr a la primera estación hasta que llegue a F4. Así es de lento el programa. Si le subo velocidad, no me funciona bien. Allá detectó, ya llegó F4, vuelve a bajar la pieza, la sumerge en la tina. Después de un tiempo vuelve otra vez a subirla. Ok, y vuelve otra vez a recorrer hacia F5, hacia la siguiente tina. Ok, ahí va. Digo que es un simulador muy bueno, pero tiene algunas fallitas todavía. Ahí va a llegar a F5 hacia donde está la siguiente tina. Ahí va llegando. Detecta. Ya llegó. Vuelve a bajar la pieza, la sumerge en la tina. Y regresa otra vez, la sube para que pueda avanzar. Este motor de acá no avanza si no está arriba la tina. Ya regresó. Vuelve a funcionar. Y hasta que no llega hasta la tercera tina. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Detecta que ya está en F6, vuelve a bajar la tina, sumerge en la tercera tina y regresa. Regresa otra vez. Ya cuando detectó que ya regresó, el motor 1 va a hacer el recorrido hasta el inicio. Enseguida va a correr el motor 2. Y ya está listo para otro proceso. ¿Okay? Y no va a avanzar hasta que no detecte el sensor. Otra vez, no le hace que se vaya mucho. Ahí va. Ahora, voy a simular un paro. ¿Qué pasa si yo le paro? Se quedó. Se quedó desde arriba, entonces no hay forma de regresarlo. Para eso le puse el botón reset. Y se prende el botón. Otra vez vamos a empezar. Pero es que se cayó el sistema. Ahí está. Ahora sí, le doy el sensor. Vuelve a salir. Sube. Empieza el recorrido.
Empieza el recorrido total. Ok. Cuando vaya a F5 le voy a dar un paro para que vean cómo se queda el pistón en su lugar. Ahí va F5. Entonces vamos a dejarlo sin que diga detectado F5. Ok. Ahorita le voy a dar un stop. Aquí le voy a dar como que hubo un paro. Ya se quedó parado. Entonces yo quiero iniciar la secuencia, pues no están en posición. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo le doy el botón reset y regresan a su posición. Se pueden hacer todavía mejoras, todavía mejoras. Ya viéndolo físicamente, eso, pues se pueden hacer otras cosas. Pero el simulador, pues es para que nos ayude un poquito a cómo se vería. Pues sí, esta es mi secuencia que yo realicé. Me gustaría que me hicieran comentarios, sugerencias, para poder pues mejorar todo esto que estoy haciendo. Entonces, pues espero que les haya gustado mucho este ejercicio, que que los que les guste, quieran seguir aprendiendo, pues si les puede ayudar mis videos, con mucho gusto. Si necesitan algún curso, pues estoy a su disposición. Esto es lógica cableada. Esta es la base para programar PLC. De hecho, pues yo no me imagino una persona que sepa programar PLC si no sabe lógica cableada. Díganme, coméntenme si hay, para saber más que nada. Pero pues de eso se trata. Ok. Entonces espero que les haya gustado. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Antes de que me vaya, voy a ver si lo puedo simular en un PLC real, en este mismo programa, y si puedo echar a andar con un HDMI. Ok, si están de acuerdo y si les gustaría verlo, coméntenme si les gustaría verlo y lo hacemos con el PLC real y ya pues espero que les guste, ok. Muchas gracias, hasta luego y cuídense mucho. Bye.